Hoy les vamos a hablar sobre Jonás. Jonás era un hombre que siempre seguía la palabra de Dios, pero un día la desobedeció. Así es, hermanos, Dios había enviado a Jonás a evangelizar la palabra a un pueblo llamado Nínive, pero Jonás lo ignoró y prefirió irse a un pueblo llamado Tarsis. Así es, y lo dice justamente en el libro de Jonás, y en el versículo 3 dice: Jonás se fue pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Y aquí quiero hacer una pausa, hermanos. ¿Por qué Jonás quería huir de la orden de Dios, de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios? Esa fue una decisión que Jonás tomó y es pues muy increíble cómo después de que Dios le dio una orden, porque sabía Jonás cuál era la situación de Nínive y tenía que ir y predicar el arrepentimiento, que ellos se tenían que arrepentir de sus malos caminos. ¿Qué fue lo que impulsó a Jonás a decir: no me voy a Nínive, no tomo la dirección que Dios me está dando, sino que tomo mi dirección, huyendo del Señor, huyendo del propósito y de la voluntad eterna de Dios? Entonces dice que bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y aquí es otra frase que me llama mucho la atención, porque cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios y hacemos lo que Él ha planeado para nosotros, Él es el que se encarga de todo, hermanos. Cuando Dios nos llama a algo, la indicación que Dios nos dé, por ejemplo, ahora que estamos iniciando este año con nuevos liderazgos, con nuevos ministerios, cuando Dios nos pone en un lugar, cuando Dios nos asigna una misión, tenemos que acatar esa indicación que Dios nos está dando, lo que Dios nos está pidiendo, tenemos que acatarlo. Y lo más hermoso es que cuando nosotros lo hacemos, Dios provee de todo, hermanos. Dios nos capacita, Dios nos inspira, Dios nos instruye y nosotros podemos hacer lo que Él nos encomienda porque estamos obedeciendo a Dios, porque Él se encarga de todo. Él nos provee todo lo que necesitamos, nos capacita. Y eso es algo que Dios provee, porque Él nos enseña cómo hacer las cosas. A veces tenemos miedo. Yo creo que Jonás tenía miedo de ir a un lugar en donde las cosas estaban súper mal, y entonces ha de haber dicho: no, yo no me meto en ese lío, mejor me voy a otro lugar. ¿Y por qué les digo esto? Porque dice este versículo muy claramente que Jonás pagó su pasaje. Él pagó, o sea, imagínense, él dio de lo que tenía, lo dio para desviarse de la dirección que Dios le había dado que tomara. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos, cuando no hacemos caso, cuando estamos fuera de la voluntad y del propósito de Dios? Empezamos a usar nuestros recursos. Ese es el primer punto. Jonás tuvo que pagar su pasaje. Empezó a hacer uso de sus recursos, algo que no hubiera pasado si se hubiera ido a Nínive, donde Dios lo había mandado. Él llega, o sea, justo cuando él iba hacia Tarsis, siguiendo del este al oeste, o sea, justo del lado contrario donde Dios lo había mandado, él tuvo que empezar a hacer uso de sus recursos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Empezamos a depender de nuestros recursos, de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, que siempre son finitas. Pero cuando nosotros confiamos en Dios y depositamos todo en Él, hermanos, Él provee, Él suple, Él se encarga de todo. Y aquí podemos ver cómo Jonás, tomando una decisión contraria, todo lo que pasó más adelante nos narra cómo llegó una tormenta en ese barco donde él estaba. Y tal era la angustia de los que estaban en ese lugar que empezaron a clamar a sus dioses mientras Jonás estaba cómodamente debajo de esa nave, de ese barco. Estaba tranquilamente dormido y lo inquietan y le dicen: oye, clama a tu Dios que perecemos. Cuando Jonás les dice lo que había pasado con él, pues obviamente estos hombres toman esa decisión de arrojarlo al mar, porque Jonás les dice que lo arrojen al mar, él era el culpable de esto. Entonces dice en el versículo
17, que después de que estos hombres lo arrojaron al mar, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Y podemos ver aquí, hermanos, cómo en esa mala decisión, en esa desobediencia de Jonás, en esta desobediencia de Jonás, cómo Dios dispuso de lo que Él tiene de su naturaleza, dispuso de un pez para que se lo tragara. Y cómo Él estuvo ahí 3 días, ¿no? Y 3 noches, y la oportunidad que Dios le dio a Jonás en ese momento en el que él pudo haber... Bueno, aquí lo narra más adelante, ustedes pueden leer con calma el capítulo 2, todo lo que le dice Jonás a Dios. O sea, cómo en esa situación de arrepentimiento, porque tenía una oportunidad, él no murió, o sea, no lo arrojaron al mar para que se ahogara. No, o sea, Dios en su infinita misericordia es un Dios de oportunidades. Y vemos aquí en esta historia cómo Dios le dio esa oportunidad a Jonás y que Jonás pudiera tener esa comunión con Dios en esa intimidad, 3 días en ese lugar. O sea, imagínense qué situación, qué olores, cómo podría estar en el vientre de ese pez. Imagínense nada más ustedes eso, hermanos. Pero Dios en su infinita misericordia hace que Jonás salga de ese pez y que cumpla la finalidad, que cumpla esa indicación inicial que él recibió. A veces podemos evitar tantas cosas tan desagradables, tristes, dolorosas, a veces dolorosas. Las consecuencias en ocasiones a nuestra desobediencia es dolorosa. Pero Dios es tan bueno, hermanos, que con esta historia de Jonás podemos pues tener esa enseñanza. ¿Qué nos enseña, Hadasita, la vida de Jonás? Que siempre debemos de ser fieles con Dios, lo debemos de obedecer y siempre seguir su palabra y nunca desobedecerlo. Amén. Sí, hermanos, siempre tenemos que obedecer a Dios para que nos vaya bien en nuestras vidas, porque si no lo obedecemos, vamos a tener muchos problemas y los vamos a tener que soportar. Por eso Dios no lo hace porque es malo, lo hace por nuestro bien, para que aprendamos a obedecerlo. Asimismo lo tenemos que hacer en la escuela, también en la iglesia, con los hermanos, en el trabajo y principalmente con nuestros padres, para que nos vaya bien, así dice Dios. Amén. Y pues qué hermoso vivir en obediencia. La obediencia siempre trae bendición y por consecuencia la desobediencia pues no trae ninguna bendición. Entonces, tomémonos de la mano de Dios, seamos fieles a Él, obedezcámosle a Dios sin temor. Bueno, obviamente en ocasiones llega la duda, la incertidumbre, pero hagamos a un lado eso y sigamos siempre las indicaciones que Dios nos da. ¿Y en dónde nos da Dios sus órdenes? Aquí en su palabra. Así que amemos su palabra, escudriñemos su palabra y siempre seamos hacedores de ella. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Adiós.